bajo el tema el destino de Dios es llevarnos siempre a su propósito. El destino de Dios es llevarnos siempre a su propósito. Aleluya. Ahora, vayamos a la Escritura. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 27, verso 14 y verso 15. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 27, verso 14 y verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. En el nombre del Dios y Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Oremos, iglesia. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. En esta preciosa y bella tarde bendecimos tu nombre. Señor, en esta hora, Dios Santo de la gloria, que se haga tu voluntad, Señor Santo. Que en esta tarde, Dios Santo de la gloria, que se haga tu voluntad en este lugar. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, en este momento, Dios de la gloria, glorifícate en medio de este tiempo, Padre. Como dijo el profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, avívala. A conocer, Dios amado, poderoso, que en estos tiempos, Padre, la iglesia de este siglo XXI, seamos conmovidos, Padre, a través de una visitación de tu gloria. Padre, tu palabra dice, Señor, que donde está tu espíritu, ahí hay libertad. Y en esta tarde, Dios Santo, todos los que estén contra la palabra, todo pensamiento, todo mal sentir, toda obra del diablo, la sometemos a la obediencia de la palabra. Sometemos todo lo que no es de Dios, aleluya, a la obediencia de la palabra. En esta hora, Dios Santo, todo lo que quiera robar la palabra, toda ave de rapiña que quiera robar tu palabra, Dios, esa semilla, echamos fuera, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos libre, Padre, este lugar, para que tu gloria pueda fluir con libertad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Aleluya. ¿Cuántos alabamos a Dios, iglesia? ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos somos libres para alabar a Dios? Porque yo creo que no hay cepos en ninguno de ustedes, ¿verdad? No hay cadenas tampoco. Porque la Biblia dice, los muertos no te alaban, ni los que descienden al polvo. Y mire, amados hermanos, porque cuando en el hombre y la mujer de Dios hay cadenas, hay cepos, es difícil poder alabar a Dios. Por más que le busque y por más que quiera, amado hermano, no hay libertad. Pero cuando hay libertad en nuestro interior, cuando hay libertad en nuestro interior, hermano, aún en que nos encontremos en una cárcel como Pablo en Filipo, no es el problema. El problema no es el cepo, el problema no es la cadena, el problema no es la finanza, el problema no es la enfermedad, el problema somos nosotros. Muchas veces se da cuenta, porque muchas veces andamos sobrecargados de problemas, de dificultades, y todo esto no nos deja fluir. No nos deja fluir. Y por eso, amados hermanos, quiero compartirle esta palabra bajo este tema ya hablado, bendito sea el Señor, que Dios, amados hermanos, hay un destino en el cual Dios quiere llevarnos a su propósito. Aunque, aleluya, muchas veces nosotros
no entendamos en el momento el plan, la dirección, la cual Dios tiene, la cual Dios forja para su vida y la mía, pero al final entenderemos, amado hermano, que el propósito de Dios siempre es bueno para nosotros. O sea, en otras palabras, lo que hemos leído en esta lectura bíblica de Hechos 27, verso 14, dice, amados hermanos, que ocurrió un problema, y el problema era que en la nave que iba Pablo y muchos tripulantes, amado hermano, dice, amado hermano, que ellos quisieron controlar la nave, pero dice la palabra de Dios que un viento huracanado, dice, en el cual, amado hermano, dice que lo golpeó de tal manera que no pudieron maniobrar el problema, no lo pudieron solucionar. Y no solucionando, lo único que hicieron es dejarse llevar por el viento. Hay muchas cosas que no las entendemos en el momento. Pero, amado hermano, pero cuando nosotros estamos dentro del plan de Dios, cuando usted y yo estamos dentro del propósito de Dios, amado hermano, solo es de que usted y yo confiamos. Pero es muy necesario que nosotros separemos ciertas palabras, ciertas cifras. Porque cuando decimos dentro del plan de Dios, significa que, amado hermano, lo que ocurra, lo que venga, en otras palabras, el mismo universo que Dios ha creado, el mismo universo, amado hermano, termina obrando a nuestro favor. O sea que nosotros, amado hermano, venimos muchas veces a complejarnos demasiado. Pero solo lo único que tenemos que entender es estar seguros que estamos dentro del propósito de Dios. Y de ahí, amado hermano, ¿quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo el mar? ¿De quién es el oro? ¿De quién la plata? ¿Quién tiene el poder sobre la enfermedad? ¿Quién tiene poder sobre el infierno? ¿Quién tiene poder sobre el diablo? Jesús le dijo, escrito está, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces todo lo que usted crea o venga a su mente, todo obra a su favor cuando yo y usted estamos dentro del propósito de Dios. El problema está aquí es que no vayamos a estar dentro, como muchos que están en la iglesia, pero sus cuerpos están dentro de las iglesias, pero su mente divagan. Divagan, ¿me entiende? Se van para Marte y otros se van para El Salvador. Otros se van para Guate. Pero cuando Dios, amado hermano, debemos de confiar. Cuando dice la palabra de Dios, dice, y se dejaron ir. ¿Qué significa eso? Un viento que no terminó, aleluya, un viento que terminó llevándose la barca por donde Pablo, ni el capitán, ni nadie querían ir. No sé cuántos están entendiendo esto, pero el que está dentro del propósito de Dios, el que está bajo la mirada de Dios, amado hermano, todo dice la Biblia, todas las cosas, no dicen algunas, todas las cosas, no las escucho, ayudan para bien. Aleluya. Un viento que sopla, huracanado, llevándose la nave. 14 días perdidos en alta mar. No sabían si era de día y de noche porque era un invierno crudo. Los cielos, las estrellas no brillaban por causa de las nubes. El sol no salía. La situación era dura. No sabía, y aún dijo Pablo, perdimos toda esperanza de vida. Pero Pablo no tenía eso en la agenda. En la agenda de Pablo no estaba eso, pero en la agenda de Dios ya estaba, porque hay propósitos de Dios en los cuales, amado hermano, siempre terminarán resultando el bien. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos estamos dentro del propósito de Dios? Levanten la mano los que estamos dentro del propósito de Dios. Ahora naviguemos entonces.
No lo vaya a pasar a de Pedro. Maestro, no solamente a la cárcel voy contigo, hasta la muerte, le dijo. Y cuando ustedes dicen, yo estoy en las manos de Dios, yo estoy dentro del propósito de Dios, entonces usted déjese llevar. El viento. Y no estamos hablando que esa situación era como la que usted y yo estamos aquí bajo ventilación y alfombra y que algunos que las hacían de tanto confort que algunos que hasta se duermen, caen en visiones profundas. Y al final que despiertan le preguntan cuál fue la visión. Se dejaron llevar por el viento. Pablo no estaba a la agenda, pero en Dios había algo agendado en el propósito de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque en Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Lo que usted y yo estamos ahora viviendo está obrando para bien, porque estamos dentro del propósito de Dios. Y cuando estamos dentro del propósito de Dios, el mismo universo obra a nuestro favor. La lluvia, el viento, el mar, el fuego, todo, la enfermedad, la escasez, todo obra para bien, aleluya, de aquellos hombres y mujeres que amamos al Señor. Pero algunos hermanos no saben ni qué es esto, ni con qué cuchara se come. Ahora digo por qué. Porque cuando viene la hora de poner en práctica las cosas, ni por sus luces. Que estos hombres, amados hermanos, estos hombres eran hombres de confianza. Habían depositado la confianza en Dios. Y dice la palabra de Dios, amado hermano, que en Malta dice que fueron a arribar. Arribaron en Malta. Ahora bien, dice, amado hermano, la palabra de Dios que en ese lugar de Malta dice que había unos nativos. Había quizás una tribu que nunca había oído el evangelio, nunca había oído la palabra de Dios. Pero aquel mismo viento obra para bien cuando estamos en el plan de Dios, porque el mismo viento lo soplaba y lo llevaba y lo llevaba y lo llevaba hasta que fueron a quedar allá en un peñasco, hermano. Y cuando se bajaron, averiguaron que estaban en Malta. Amado hermano, en el Señor no hay pérdida. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si alguien tiene a Dios, lo tiene todo. Porque aún dice la palabra: en que tu madre te dejare y tu padre con todo Jehová te recogerá. O sea que a nosotros nos pueden dejar todo, hermano. Pero si aquel está de nuestro lado, lo tenemos todo. ¿Cómo ese viento huracanado sopla y va a dejar la barca a Malta? Y luego, amado hermano, vemos que cuando usted y yo estamos en el plan de Dios, aún la serpiente obra para bien. Pablo nunca se imaginó eso, que le iba a picar una serpiente. Y los nativos que conocían su entorno sabían que cualquiera que esa serpiente picaba, había que tamalearlo y había que hacer café y comerlo con pan. Dice que cuando arribaron había frío y estaba lloviendo. Ya venían, amado hermano, de una travesía el cual se había perdido toda esperanza de vida. Luego dice que Pablo agarra unos leños y cuando dice que están encendiendo la fogata, una serpiente venenosa quedó prendida del brazo. Y los nativos pusieron toda su atención en Pablo, a ver a qué horas Pablo pelaba los ojos, o cambiaba de color, o se pusiera morado como la aceituna. Hinchado. Bueno, dijeron, aquí hay que esperar, hay que tamalear porque no es para dónde. Pero viendo que ya llevaba mucho tiempo y
con espuma. Entonces, amado hermano, allí se cumple parte de esto. Cuando estamos dentro del propósito de Dios, hasta la serpiente obra para bien. Ahora, ¿por qué la serpiente obró para bien? Porque cuando ellos dijeron, este hombre, ¿y quién es este? Se ahogó, ¿quién es? Se salvó del mar, ahora también se salvó de la serpiente. Entonces dice ellos, entonces a lo mejor es un Dios. Y aquel Julio dice que era el cabecilla de ese lugar, lo lleva, los espera por 3 días en su hogar, y ahí había una necesidad, y Pablo poniendo mano, amado hermano, aquel hombre se incorporó, fue sanado, y cuando vieron la gloria de Dios, los nativos se dieron las voces y dijeron, llevémoslo porque ahí hay gloria, ahí hay poder de Dios, aleluya. Cuando Dios está de tu parte, cuando Dios está de mi lado, el mismo universo trabaja para nuestro favor. ¿Quién creó la serpiente? Dios la hizo. ¿Se da cuenta? ¿Quién hizo los vientos? Dios lo hizo. Y mire cómo ese viento Dios lo usó con un propósito. Mire hasta dónde fueron a arribar, a Malta. Una serpiente ya estaba lista para que un propósito se cumpliera. Luego dice en el último versículo que después que ellos habían llegado sin nada, llevaban grandes provisiones. Es que el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Que el Evangelio es poder de Dios. Entraron sin nada y regresaron amado hermano, y salieron con grandes provisiones. Amado hermano, solo dejémonos caer en los brazos de Dios. Señor, lo que estoy pasando hoy no lo termino de comprender. No sé, Señor, pero lo único que sé, que dentro de todo esto algo se está obrando para bien. Algo, Señor, se está creando para mi propósito. Lo que hoy estoy pasando no lo entiendo del todo. De algo sí sé, Señor, que todo esto obra para mi bien. Aleluya. Si por un momento quitamos a Pablo y nos ponemos nosotros en el lugar de Pablo, ¿qué hubiéramos hecho? Llevados por el viento huracanado, ¿me entiende? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cómo se dice, hermano? Algunos les hubiera parado el corazón, mayormente si padece de alto o baja. Los vientos sobran a nuestro favor, iglesia. Los vientos, la serpiente obra para nuestro favor cuando estamos, amado hermano, en el propósito del Dios viviente. Ahora podemos ver, amados hermanos, que aún las mismas cárceles obran para bien cuando estamos dentro del propósito de Dios. La pregunta es, ¿quién quiere ir a una cárcel? ¿Quién quiere estar bajo prisión? Pero hubieron hombres de Dios que sin deber nada y sin haber hecho nada, pararon en una cárcel. Y nosotros, hermanos, vuelvo a repetir, a otros nos cuesta congregarlos dentro de la iglesia, con carro, si hay calor, aire acondicionado, si hay frío, ahí están los gires para dar calor. Nosotros estamos bien cómodos. Todo lo tenemos. Pero cuando el hombre y la mujer están dentro del propósito de Dios, aún la misma cárcel obra para bien. Porque hubieron cosas que si no hubieran pasado, nunca hubieran visto la mano y la gloria de Dios en sus vidas. Por eso usted mire, no murmure. Tranquilo, tranquila, solo déjese caer en los brazos del Señor. Porque dice la palabra de Dios por el profeta Nahum 1 verso 7: Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce los que en él. Prohibido dormirse. En los que en él confían. Mire, amados hermanos, estamos hablando de algo poderoso, donde vemos que las cárceles obran para nuestro bien. Iglesia, nada de este siglo nos podrá separar
podrá separar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Yo no sé a cuánto les está hablando el Señor, ¿verdad? Pero a mí me habla. Porque yo, hermano, yo siempre digo, Señor, háblame a mí primero, porque yo no quiero ser un espantapájaro. Yo quiero ser ministrado por su palabra. Y es algo tan lindo, amado hermano, cuando uno le presta atención a la palabra de Dios. Cómo es que aún las mismas cárceles obran para bien. Pero yo preguntaba, ¿quién quiere ir a una cárcel? Que de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Buenos días. Piensa que el panadero anda, ¿no? Es migración. Ajá, ¿usted es fulano tal? Sí. Es que hubo una orden de allá arriba que se va para su país. ¿Me entiende? ¿Qué? Ahí pueden pasar muchas cosas, porque dentro de las cárceles muchas veces hacen falta hombres de Dios. Hace falta mujeres de Dios que prediquen las buenas nuevas del Evangelio. Y no habiéndola, Dios dice, me voy a proveer uno de la iglesia del refugio filial en Richmond. Envíame a mí, Señor. Pero no me envíe solo, con toda mi esposa. Hay necesidades. Hay vientos que, amado hermano, solo obran para el favor, para un propósito. Ahí lo podemos ver, que las cárceles muchas veces hay necesidades, y dentro de ahí hay vidas que salvar. Y dentro de las iglesias no muchos están dispuestos, pero Dios se provee uno. Y de la manera que usted no quisiera ir, le toca que ir. ¿Me entiende? Pero cuando eso pase y a usted, Dios no lo permita, pero si es su voluntad, le toque que ir a una cárcel, acuérdese de este mensaje. Como un hermano dijo, es que cuando predicamos, profetizamos. Y la Biblia dice que la profecía más segura es la palabra. Entonces, amado hermano, muchas cosas pueden suceder, y cuando eso suceda, Señor, hágase tu voluntad, porque algo mayor, una gloria mayor es la que tú me quieres dar. Pero ¿quién irá contento para una cárcel? Si aquí estamos tan afanados a hacer aquello que ya le conté, mire, y con solo un día que no vaya al trabajo le sale cortito el cheque, y anda ahí resentido porque perdió un día. Y ahora si el Señor dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les encomendé. ¿Y qué obra? Que vayan a las cárceles. Yo mismo los voy a meter a la cárcel, dice el Señor. ¿Se da cuenta que a la luz de la palabra aún la cárcel obra para bien? ¿Por qué? Porque cuando José no quiso ser de la mujer de Potifar, la mujer lo acusó y dijo, me quiso violar. Y cuando llegó Potifar, este hebreo, este esclavo que me trajiste, me quiso violar. Y este hombre, ¿qué hizo? Lo mandó a meter a la cárcel. Llevaba más de 2 años preso en la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que el propósito y el favor de Dios estaba sobre José. Dice que aquel hombre que estaba encargado de la cárcel vio algo diferente en José. Vio la gracia, vio el poder, la bendición de Dios estaba sobre José. Y por lo tanto este hombre dijo, en este hombre hay algo diferente. Lo voy a hacer con jefe de todos estos presos. Mire, hermano, mire lo lindo del poder de Dios, cómo es que Dios hace que las cárceles se conviertan en una bendición. ¿Sabe por qué? Porque si José no llega a la cárcel, el copero y el panadero no le había resuelto el asunto. Y si ese asunto no es resuelto, no es promovido al trono. En la agenda de José no estaba ir a la cárcel. En la agenda de José lo único que miraba era una luna, o un sol y estrellas que se inclinaban ante él. Pero en la agenda de ir a la cárcel no estaba. Pero en el plan de Dios sí estaba. Porque aún las cárceles se convierten de bendición para todo aquel que amamos a Dios. Todas las cosas obran para bien. ¿Cuánto lo creemos?
¿Cuántos amamos al Señor? ¿De corazón lo amamos? Vaya pues, no se olvide estos mensajes. No se olvide de estos mensajes. Porque, amado hermano, si José no va a la cárcel, había un copero y había un panadero con problemas. Así que José tuvo que interpretar los sueños del copero y el panadero. Y le dijo a uno de ellos, al copero: no te olvides de mí cuando te estés nuevamente en tu puesto de trabajo. Allá pasó el tiempo y el rey tuvo un sueño. Y ese hombre se le prendió el bombillo. Me acuerdo que en la cárcel ahí hay uno. Mire, hermano, mire que Dios es poderoso. Si usted y yo confiamos en Dios, amado hermano, dice la palabra de Dios que Dios honra a los que le honran y no olvida, amado hermano, a aquellos que esperan en Él. Olvidará Dios lo que está haciendo, lo que jamás lo va a olvidar. A su tiempo Dios, amado hermano, obra a nuestro favor. 2 años preso, 24 meses. ¿Cómo se sintió usted llegar a la cárcel del Martínez por estar preso por algo que no debe? ¿Sabía usted que muchos cristianos van a las cárceles a pagar algo que no deben? Y están presos. Pero ¿quién conoce el misterio? ¿Quién conoce los planes? Solo Dios lo sabe. Llegaron ahí por una acusación, llegaron ahí por muchas cosas, pero llegaron ahí y estando ahí, amado hermano, Dios termina usando la vida de estos hombres. Mira lo que es precioso la obra de Dios, porque, amado hermano, tuvo que llegar José ahí para ser promovido al trono. El asunto de aquí, que nosotros los cristianos, amado hermano, muchos no hemos aprendido a confiar en Dios. Si alguien pierde un trabajo, si se quedan sin trabajo, muchas personas, amado hermano, cuando la tuerca, el tornillo aprieta, la persona dice: bueno, pero a mí nadie me va a mantener, así que yo me la voy a rebuscar. Y se rebuscan, pues claro que se rebuscan. Y se rebuscan y agarran el primer trabajo que les caiga. Mire, le dice fulano tal: tengo un buen trabajo para usted, de las 2 de la tarde a las 12 de la noche. ¿Qué días me da? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo. Y si quiere horas extras, no hay problema. Los 7 días. ¿Me entiende? Y se va, se desvía. Es que es ahí. Yo solo poniendo un ejemplo que tan débiles son. Poniéndoles un ejemplo nada más que tan débiles son. Que con una corrida de trabajo y pensamos que hasta ahí llegamos. Y la Biblia dice: los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando a mí me corrieron del trabajo, pensaron que yo ya no iba a comer otra tortilla que en California. Porque hay gente que dice: por mí comes, por mí te vestís, por mí tenés renta. Pero dijo David: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra, hizo el mar y la fuente de las aguas. Así le dijeron a otro hermano en Cristo, que somos compañeros de milicia. Le dijeron: ¿sabe qué? Corriéndote yo, le dijo, te morís de hambre. Hermanos, cuando a mí me corrieron, obró todo para bien. Porque ahora yo digo: bueno, me voy tarde o me vengo temprano, como yo lo decido, porque el Señor dijo: ¿sabes qué, hijo? Le vamos a tratar a gente que tú dependes de mí y no de ellos. Amado hermano, todo obra para bien, conforme a la palabra de Dios. Podemos ver que, amado hermano, las cárceles obraron para bien. Dice la palabra de Dios en Hechos 16:23, que mientras Pablo y Silas cantaban a Dios, los presos lo oían. Y mientras ellos alababan a Dios, dice que un gran terremoto sacudió la cárcel y las cadenas cayeron, los cepos cayeron. Amado hermano, y aquel carcelero, pensando que todos se habían escapado, él se iba a matar y dijo: Pablo, detente, no te mates, todos estamos aquí.
Pablo les dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ese soldado y su familia no hubieran recibido a Jesús en sus vidas si ese terremoto no sucede en la cárcel. Pero ¿quién, amado hermano, permitió que Pablo soplara con otro viento a llevarlo a la cárcel de Filipo? Porque allí quería Dios glorificarse. Allí quería ver Dios glorificarse. Por eso Dios le dijo a Moisés: Moisés, déjame acabar, le dijo, con todos estos pelones, le dijo. Y de tus lomos voy a levantar una nueva generación que me alabe. ¿Se da cuenta el gran poder de Dios? Que aún, amado hermano, detrás de usted puede haber una persona mejor. Detrás de mí puede haber un predicador mejor. O sea que nosotros, amado hermano, debemos de saber que estar dentro del propósito, del plan de Dios, amado hermano, es lo que nos garantiza que Dios esté dentro de nuestro lado. Como decía nuestro hermano pastor, amado hermano, si nosotros no, es que yo no quiero llevar las cosas. No, amado hermano, si es que Dios puede hacer cosas extraordinarias. En un solo día nació una nación. En un solo día nace una nación. Juan el Bautista dijo: aún de este montón de piedras, dijo Juan, levanta hijos de Abraham. O sea que dentro del propósito de Dios vamos a ver su gloria, vamos a ver su poder, vamos a ver, amado hermano, fluir esa bendición al favor de nuestras vidas. Pero todos queremos estar en el confort. Refri llena, carros de dealer, casa con aire acondicionado, todo a nuestro favor. Solo los tiramos a una silla mecedora y nada más los dejamos llevar por el viento del ventilador, nada más. Así nos gusta estar. Pero hay cosas, hay otros capítulos, hay otros lugares a los cuales Dios los quiere llevar. Pero solamente hay que decir: Señor, hágase tu voluntad, usa mi vida, llévame donde tú quieres que yo vaya. Señor, diga yo lo que tú quieres hablar a través de mi vida. ¿A dónde? Mire los hospitales, cuánta necesidad hay. Mi pregunta es: ¿cuántos de nosotros fuimos a un hospital esta semana? Bueno, tal vez fue porque usted se enfermó, pero hay un propósito. Hay un propósito. Aleluya. Tuvo, amado hermano, que haber un terremoto para ver la gloria de Dios. O sea, amado hermano, que cuando estamos dentro del plan de Dios, hasta los terremotos obran para nuestro bien. Por eso hay gente que vive con mucha complejidad y tiene miedo a los terremotos. No le tengan miedo a los terremotos. Los terremotos son oportunidades. ¿Quién quiere estar bajo el ojo de un huracán o en pleno terremoto? ¿Quién quiere estar ahí? ¿Va que no haya menes? Nadie quiere estar ahí. Pero cuando Dios está en su favor, hasta los terremotos obran para bien. Miren qué lindo es el Señor. Es que no andamos por vista, andamos por fe, dijo el profeta Habacuc. Si yo me dejo llevar por la vista, estoy viendo gente dormida, estoy viendo gente cansada, estoy viendo gente que ya no quiere, estoy viendo gente desanimada. No los de aquí, los de la cama. El terremoto obra para bien. Cuando pegó el último terremoto en El Salvador, ¿sabe que el gran terremoto obró para bien en El Salvador? Desde que entramos a un lugar que se llama la frontera San Cristóbal, desde que entramos ahí empezamos a predicar el Evangelio. Íbamos a consolar a los hermanos de Apopa y de Aguilares y fuimos llevando el Evangelio. Y mientras íbamos predicando el Evangelio, en toda esa gente que estaba aterrorizada, la gente se convertía a Cristo. Cuando llegamos a nuestro destino allá en Apopa, mucha gente se había convertido al Evangelio.
Ah, hermano, yo no sabía eso, que los terremotos obraban también para nuestro bien. Pues hoy lo está sabiendo. Por eso, mire, los científicos dicen que aquí estamos en alerta roja. Ustedes preocúpense, porque el Dios a que usted sirve y yo servimos, amado hermano, Él cuidará de nosotros. Él tendrá el cuidado de nosotros. No estamos pidiendo un terremoto, pero si llega, Dios cuidará de usted y de mí. Y mire, y en el propósito y el plan de Dios, una sacudida, hermano, puede hacer que usted y yo terminemos haciendo la voluntad de Dios. Terminemos haciendo la voluntad de Dios. Por eso dijo el salmista: aunque los montes fuesen trasladados al corazón del mar, yo estaré confiado. O sea que aunque usted no quiera El Salvador, pero si hay un gran terremoto, el terremoto lo termina llevando a El Salvador. Increíble pero cierto. ¿Sabe que hay islas que se dividen? Hay naciones que cambian de lugar cuando hay un fuerte terremoto. O sea que los que son de El Salvador terminarán en Aguachapán aun cuando no quieran ir. Porque hay gente que ya afirmó que ya no va a ir a su país. Yo ir allá, dice, ni en su sueño. Pero usted nunca sabe la agenda de Dios. ¿Usted cree que el montón de jóvenes que están presos en El Salvador, cree que ellos tenían esa agenda, que todos iban a terminar ahí, la mayoría? Pero ahí, muchos de ellos serán rescatados. Muchos de ellos serán administrados y alcanzados por el poder del Evangelio. Porque aún los terremotos, las cárceles, los vientos y la serpiente obran para bien cuando usted y yo estamos dentro del plan de Dios. ¡Aleluya! Todo obra para bien, hermanos. Yo me recuerdo cuando a mí me agarraron preso en migración en la casa de nuestra hermana, ¿verdad? Hermano Orlandito. A mí lo único que me dijeron es que a mí ya me llevaban. Y yo estaba recién venido de Guatemala. Y en la mente pues vino que yo iba para Guatemala, pero el plan de Dios era llevarme a la cárcel. Ya Dios me había dicho que una niña de 10 años, dice el Señor que te va a enviar a la cárcel. Pero como era una niña de 10 años, yo no le puse mucha atención. Y ahí yo fui a terminar a la cárcel. Pero ese era el plan de Dios. Así que, amado hermano, solo dejémonos caer en los brazos de Dios, que Él sabe lo que va a hacer con nuestras vidas, porque aún su vida y la mía no nos pertenece a nosotros. Porque si nos perteneciera a nosotros, fuéramos eternos aquí en la tierra. Porque yo le aseguro, ¿quién se quiere morir? ¿Va a querer que se quiere morir? Y si se quiere morir, ya vamos a orar por usted. Porque eso no es bueno. El suicidio no es bueno. ¡Aleluya! Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Aún los terremotos obran para bien, hermano. Yo nunca he vivido una experiencia tan grande, ¿verdad? De eso, de cosas de los terremotos. Pero en el año 1976 en Guatemala hubo un fuerte terremoto. Y aquí, a los hermanos, la vez pasada le cayó un ladrillo aquí a este puente de aquí. Y hubo un desparpajo de gente por un ladrillo que se le cayó aquí al pueblo. Y pero le digo yo, cuando estamos en el plan de Dios, hasta los terremotos obran para bien. Porque el que no evangeliza va a terminar evangelizando. Y aquellos que no quieren venir, van a venir. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, iglesia, Dios tiene propósitos, y aún el mismo juego Dios lo usa para obrar al favor de nosotros. Sadrach y Mesach y Abednego nunca hubieran caminado con el Hijo del Dios viviente si no hubieran ido al horno. No solo lo vio el rey, lo vieron estos tres varones. Vieron al Hijo del Dios viviente resplandeciente que estaba con ellos. Pero para ver a Dios tuvieron que haber negado adorar a la estatua. Pero negar la estatua era, amado hermano, muerte segura, porque los tiraron al horno. Pero ya en el horno vieron la gloria de Dios. En el horno vieron la gloria de Dios. ¿Sabía usted que
propósitos. Aún la enfermedad obra para bien. El Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 40, Jesús le dijo a Marta: mujer, ¿no te he dicho que si creyeres? Pero es que hay gente que ya no cree. No los de aquí, los de la cámara. Pero aquí hay gente que lleva años de no saber que es un milagro. Pero es que somos un periquito para hablar, pero a la hora de la práctica, a la hora de la práctica, no hay nada. Nada más es una cortina de humo. ¿Verdad? Pero si usted confía de que lo que está pasando, esa enfermedad, ese problema, es para que Dios se glorifique, usted lo va a creer. Porque dice Isaías 53, verso 4, que Él llevó todas nuestras. No dice algunas. Si algún enfermito que esté en la cámara, no de aquí, oye, dice todas. Todas es todas. Por sus llagas hemos sido ¿qué? Curados. Cuando a mí llegan las enfermedades, hermano, es para ver la gloria de Dios. Es para ver la gloria de Dios. Me han salido a veces chibolas, me resultan en el cuerpo, y digo, es para ver la gloria de Dios. Es para ver la gloria de Dios. Llevo años de no estar en una clínica, de no ir con un doctor. Para nada. Para nada. Cuando llegan las enfermedades, es para ver tu gloria, Señor. A esta enfermedad, así como llegó, así tiene que irse. Hubo puerta de salida, tiene que haber una puerta de entrada, tiene que haber una puerta de salida. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amén. ¡Aleluya! La enfermedad obra para bien. Cuando estamos en el plan de Dios, obra para bien. Porque así le dijo Jesús a Marta. ¿Sabe qué esperó Jesús? Que Lázaro cerrara sus ojos primero antes de llegar. Ya ella sabía que estaba enfermo. Pero cuando ya Lázaro dejó de vivir, entonces Jesús, ahora sí, lo vamos. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Se dan cuenta, iglesia? Que es tan poderoso el Dios que nosotros servimos, que no hay nada que no esté bajo el control de Él. Ahora, dice la palabra de Dios que en la ciudad, amado hermano, dice que había una viuda. Y esta viuda de Sarepta dice, amado hermano, que estaba pasando una escasez bien grave. Pero la sequía obró para bien de la viuda de Sarepta de Sidón. Porque si no hubiese habido sequía, si no hubiese habido escasez, la viuda de Sarepta de Sidón jamás hubiese recibido la palabra de un profeta que llegó a la casa de ella. Y cuando llegó el profeta, no los profetas mentirosos de este siglo XXI, llegó un profeta de Dios que le dijo, prepárame una torta a mí primero, le dijo, porque así ha dicho Jehová, el aceite y la harina no menguará hasta que el cielo haya dado la lluvia. Hermano, eso es una bendición tan grande, que llegue Dios y que por medio de un hombre de Dios haga una declaración tan de bendición, cuando definitivamente lo único que esta mujer esperaba era morirse. ¿Cómo la escasez puede obrar para bien? La falta de lluvia obra para bien. La pérdida de un carro obra para bien. Hasta la muerte de un ser querido obra para bien. Pero ¿quién quiere perder? Porque hay muchos hermanos guachi guachi, hasta que les pase una situación grave, entonces se afirman. ¿Me entiende? Entonces se alinean. Entonces se da cuenta que aún la escasez obra para bien. Pero esto es aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Eso quiere decir que si usted y yo estamos dentro del propósito de Dios, todo lo que estemos pasando o todo lo que venga obrará
¿Cuántas hermanas después que el marido las dejó se afirman? ¿Y qué hermana quiere quedarse sola? No creo que haya alguna aquí, ¿verdad? Ninguna. Pero parece un contraste, parece que no tiene sentido. Hay cosas que no las entendemos. Pero hay un marido que le dice a la esposa: comportate bien, hombre, mi cielo, mi vida, mira, aquí y que allá. Y lleva años aguantándole. Pero llega un momento que hay una orden del cielo. Se separa. ¿Quién quiere una separación? ¿Quién quiere la pérdida de un hijo? Del único hijo. ¿Quién quiere que un viento lo vaya a dejar allá adentro del mar infestado de tiburones? Pero Dios obra para bien. Todo eso obra para bien. En la escasez de nosotros, amado hermano, cuando la pandemia, mire, hasta más libres aumentaron muchos hermanos. Porque dijeron: hay que cerrar todo, dijeron. Y no había trabajo para muchos, pero mire, todos estaban comiendo. Todos tuvieron comidita. Y algunos subieron algunas libras. Por eso dice un canto: mi vida está confiada en Dios. Mi vida está. No temeré, Señor, porque Él ha prometido siempre estar conmigo. Mire qué hermoso, hermano. Solo dejémonos caer en los brazos de Dios, que Él tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿A cuántos de ustedes en el buzón no los ha sorprendido Dios con un regalo? Cuando se rascó la cabeza: ¿y hoy cómo le voy a hacer para pagar la renta? Y cuando va a abrir el buzón, ahí está su nombre y dice: un cheque de $2,000. Le sobraron, dijo alguien, hasta para las pupusas. Todo obra para bien. Amén. Todo obra para bien. Solo está, hay que confiar en Él. Hay que confiar. Venga lo que venga, iglesia, lo que va a ocurrir, hasta donde Dios nos permita avanzar, solo confiemos en el Señor. Algunos, dijo Cristo, los van a meter presos. Dijo a otros aquí que allá bueno, solo confiemos que si Juan terminó en la isla de Patmos, usted y yo no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si estamos dentro de su propósito, todo obra para bien. Póngase sobre sus pies y vamos a tomar un tiempo de oración.